Desde sus estudios en el centro de Phoenix, bienvenidos a Cronkite Noticias. Yo quiero tener voto. Miles de migrantes solicitan la ciudadanía. Le contamos por qué han esperado tanto tiempo. Además, estudiantes afectados por DACA luchan por su futuro educativo en medio de incertidumbres. ¿Y qué haría usted si en pleno verano se daña el aire acondicionado de su casa? Le diremos cómo encontrar ayuda. Cronkite Noticias empieza ahora. Bienvenidos a nuestra edición de Cronkite Noticias. Les saluda Lilia Calvillo. Y yo soy Sunana Tandon. Más de 200,000 inmigrantes en Arizona son elegibles para la ciudadanía y de ser así podrían votar. Eso según el Centro de Estudios Migratorios en el 2014. Charlene Santiago nos acompaña en el estudio con más detalles. Según el Centro de Estudios Migratorios, un 64% de las personas que califican para la ciudadanía en Arizona son inmigrantes de países latinoamericanos, pero muchos esperan años en iniciar este proceso. Acompañamos a un grupo de nuevos ciudadanos y les preguntamos por qué la demora. Inmigrantes como Francisco Mogollón han esperado años para celebrar su ciudadanía. La bandera de mi nuevo país. Soy de Venezuela. En el 2001 salí del país muy preocupado por el tema político. Entre los presentes hay personas como María Elena Robalcaba, quien esperó 20 años para solicitar la ciudadanía. ¿Pero por qué esperar hasta ahora? Porque no había visto las cosas tan difíciles como ahora. Otros han esperado hasta 30 años y sus razones son parecidas. Me motivaron los cambios que ha habido en el gobierno, en todo. Ambos forman parte de un grupo de más de 100,000 inmigrantes en Arizona que llevan 20 años o más en los Estados Unidos como residentes. Esto según el Centro de Estudios Migratorios. Para ayudar en la solicitud existen grupos comunitarios como Promesa Arizona, que dice que el interés por ser ciudadano está cambiando en parte con la elección del presidente Donald Trump, quien ha implementado políticas más duras en materias de migración. En este momento hay mucha energía para agarrar esa ciudadanía. Promesa Arizona ofrece servicios completamente gratuitos para ayudar con los trámites de ciudadanía, lo cual pueden ser muy costoso e incluyen una tarifa de $725 por solicitud. Estamos visitando iglesias, centros comunitarios, estamos tocando puerta a puerta o visitando eventos para hablar sobre este tema. Además de sus esfuerzos locales, el grupo se unió a la campaña de Unidos US llamada Citizenship Now o Ciudadanía Ahora. Trabajando con 4 organizaciones en el estado de Arizona para asegurarnos de que ellos estén más en la comunidad, para que movilicen a la comunidad, les den información y apliquen para hacerse ciudadanos. Una de las ideas principales de la campaña es el poder del voto. Yo quiero tener voto. Después de años de espera, acompañado por amigos y familiares, estos inmigrantes ya son ciudadanos estadounidenses. Ay, me siento muy feliz, porque logré mi meta. Pues es grande algo esto, ser ciudadano, ¿no? Pero dejando a un lado la alegría, ellos dicen estar determinados a participar en el proceso electoral. Nosotros tenemos que involucrarnos en la vida política, en la vida de la comunidad, para poder dar el granito de arena que necesitamos para que sigamos siendo el mejor país del mundo. En Phoenix, Charlene Santiago, Cronkite Noticias. La Junta de Regentes de Arizona ha decidido que estudiantes amparados por DACA pueden seguir pagando colegiaturas reducidas sin ser residentes legales. Eso ha sido una victoria para algunos, pero la presión nacional continúa para que el presidente Trump elimine el programa de DACA. Hablamos con un estudiante que lucha por su futuro educativo en medio de esta incertidumbre.
Abriel Cervantes tiene 22 años y va a graduarse de la Universidad de Arizona en estudios de negocios y contabilidad. Quería ir más lejos, pero dice que su futuro es más limitado que el de sus amigos. Cuando ellos se gradúan, no tienen que preocuparse si podrían trabajar. Y yo sé que pues, estoy viviendo como 2 años a la vez. Abriel es uno de cerca de 800,000 jóvenes que tienen DACA en todo el país, un amparo temporal contra la deportación. Yo quería que para un master's, pero como ahorita está la cosa que no saben si va a quedar el tuition the same para los Dreamers, no sé si podríamos pagar por eso. Entonces por mientras me voy a graduar en diciembre y pues a ver qué hago. Abriel se refiere a una decisión de la Corte en una demanda pendiente en Arizona para forzar a que los estudiantes paguen colegiaturas casi 3 veces más costosas como si fueran extranjeros. Los ataques contra los estudiantes indocumentados han sido uno tras otro y eso no tendría que ser algo que ningún estudiante tendría que preocuparse. Porque no calificamos para ayuda federal ni estatal, las becas son muy pocas, entonces yo tengo un poco de becas, pero no podrían pagar mi colegiatura completamente. Si no puedo pagar como un residente paga, entonces mi habilidad de pagar es imposible. La Junta de Regentes que regula las universidades decidió que continuarán permitiendo que los jóvenes con DACA paguen una matrícula estatal. Tenía esperanza que la decisión fuera favorable, especialmente porque no habría ninguna razón por qué este voto fuera de otra manera. Aunque la decisión fue un triunfo, ahora los jóvenes con DACA se enfrentan a un desafío que va más allá de la adversidad financiera, la posibilidad de que el gobierno federal les ponga un alto al programa. En febrero, el presidente Donald Trump dijo que el tema de DACA para él es algo muy complicado y que tomará una decisión compasiva. Pero ahora el fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto a una coalición de 10 estados, están amenazando con demandar al gobierno federal si no anula DACA para el 5 de septiembre. Teníamos 3, 4, 5 años cuando venimos para acá, nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Y aquí nos criamos en los Estados Unidos y aquí está nuestra nación, nuestro país. A pesar de los altibajos, Abriel ha tenido éxito académicamente y tiene esperanza en que llegará a una solución permanente para miles de jóvenes como él. Tú tienes un sueño, tú tienes una ambición, no hay nada que te puede parar, no hay nada. No le haces lo que dice alguien en Washington, no le haces lo que te diga alguien que no mereces esto, que no debías estar aquí en los Estados Unidos, que te quiere parar. No le haces, tú síguele, tú sigues tus sueños. Los tendremos al tanto de actualizaciones. Para más información puede visitar nuestra página cronkitenoticias.azpbs.org. Detenciones de inmigrantes durante citas anuales en las oficinas de inmigración provocaron temor durante los primeros 100 días del presidente Donald Trump. Y aunque muchos esperaban lo peor al presentarse a su cita, algunos evitaron la deportación. Al regresar, les contamos cómo una familia se preparó para su visita anual con inmigración. Además, muchos inmigrantes indocumentados pierden sus vidas en el desierto cruzando la frontera estadounidense, pero el número podría ser más elevado del que reporta la patrulla fronteriza norteamericana. ¿Tiene o no el sheriff del condado de Maricopa la autoridad para detener la cooperación con autoridades de inmigración en las cárceles del condado? Es la pregunta que Cronkite Noticias le hizo, la misma pregunta que recientemente en una reunión comunitaria muchos de la comunidad latina la tienen. Las políticas que generan miedo en nuestra comunidad aún están ahí. Él sigue escogiendo permitir que inmigración esté en sus cárceles. Ángeles Maldonado es parte de un comité especial designado por la Corte para evaluar y recomendar cambios en la oficina del sheriff del condado Maricopa. Todo a raíz de una demanda contra el ex sheriff Joe Arpaio por discriminación racial. Algo que el nuevo sheriff Paul Penzone dice quiere cambiar. Hablamos con él en una entrevista exclusiva para Cronkite Noticias. Reconozco que un grupo en particular fue maltratado por mi antecesor, dijo Penzone, refiriéndose a Joe Arpaio, y agregó que siente el problema con compasión e interés para hacer algo al respecto. Y hay una cosa que muchos aquí en la comunidad latina piden,
que el sheriff deje de cooperar con autoridades de migración. Le pido al sheriff que mire de verdad las caras de las familias y los niños impactados, dice Raúl Piña, sobre la presencia de agentes de migración en las cárceles del condado Maricopa. Pero aparte de cooperar con inmigración, anteriormente el sheriff detenía a presos a punto de ser liberados hasta que autoridades federales estén presentes. Pero esto ha cambiado. Se determinó que era una violación de la Cuarta Enmienda y lo paré de inmediato, dice Pinzón, refiriéndose a la Constitución de los Estados Unidos, que no permite la detención de una persona sin justificación legal. Entonces, no más detenciones, pero la cooperación y la presencia de agentes de ICE continúa. Familias están siendo separadas, dice Piña, y acusa al sheriff de poder terminar con este arreglo, pero no lo hace. La pregunta se la hicimos al mismo sheriff. Yo podría, pero no quiero, dice el sheriff, quien explica que existen detenidos que han cometido graves crímenes y que están aquí de manera ilegal. Es decir, por ahora la cooperación continúa. Además, el sheriff del condado nos dice que él ha enviado una carta al Procurador General de Justicia pidiendo audiencia con referencia a tener o no o qué se puede hacer con esta situación de agentes federales en las cárceles del condado. Patricio Espinosa, Cronkite Noticias. Más de 300 personas murieron en la frontera suroeste del país mientras intentaban cruzar el desierto. Esto según la patrulla fronteriza. Sin embargo, en Arizona la cifra de los fallecidos es más elevada que la reporta esa agencia federal. Les explicamos el porqué. La patrulla fronteriza reportó la muerte de 91 migrantes en el año fiscal 2016 y asegura que conocer esta estadística puede salvar vidas. Muchas veces los inmigrantes que vienen de la frontera no saben la realidad de las consecuencias asociadas con el desierto. Las temperaturas en el verano suben arriba de los 120 grados Fahrenheit en ciertas ocasiones. Los datos que reporta la patrulla fronteriza de Tucson para el año fiscal que comenzó el 1 de octubre de 2015 y va hasta el 30 de septiembre de 2016 no representan el total de quienes han perdido la vida en el desierto en el condado Pima. En realidad, la cifra es mayor. La oficina del médico forense de ese condado reportó 143 muertes de inmigrantes en el desierto en el año fiscal 2016. Bueno, creo que nuestros números son precisos y creo que sus números son precisos. Es solo una forma de contar diferente. El médico forense explicó que su oficina recibe casos adicionales de personas que mueren en el desierto, cuyos cuerpos fueron recuperados por otras agencias de la ley, como la Policía de la Nación Indígena Tohono O'odham, o hallados por personas en la comunidad, por eso su registro es más alto. En el sur de Arizona nuestros procedimientos y sistemas son buenos, pues creo que tenemos un número total exacto de este tipo de muertes. Pero por ejemplo, si tomamos en cuenta la frontera en California, Nuevo México y Texas, ese podría no ser el caso. Hess explicó que no en todas partes del país se lleva un conteo exacto por las oficinas de los médicos forenses y para ser coherentes, la patrulla fronteriza reporta solo los casos de restos humanos que ellos recuperan. Desafortunadamente no pueden ser parte de nuestras estadísticas, pero es algo que puede cambiar en el futuro. No, estamos conscientes de la diferencia de los números de los que tú hablas. No Más Muertes es una organización humanitaria que da primeros auxilios y agua a los inmigrantes perdidos en el desierto. Chris Flashman, uno de sus voluntarios, opinó que se debe reportar al público la cifra total de quienes han perdido la vida. Cada vida tiene que ser tomada en cuenta. La patrulla fronteriza aseguró que quieren cambiar la forma en la que reportan las muertes. La patrulla fronteriza se junta con el médico forense y los consulados de diferentes países para poder investigar y analizar esos números. En Tucson, Sunana Tandon, Cronkite Noticias. La madre de una reconocida activista pro-inmigrante lleva más de 5 años esquivando la deportación, pero ante las nuevas políticas migratorias del presidente Trump, se presentó a su cita a fines de mayo con la gran posibilidad de ser deportada. Les contamos qué estrategia le ayudó.
María Guadalupe Arriola está en medio de una lucha por permanecer en el país donde crió a sus hijos y nietos por casi 20 años. Vine aquí por violencia doméstica, vine a Estados Unidos para salvar mi vida. Arriola es la madre de Erika Andiola, una activista destacada en el movimiento pro-inmigrante nacional. Su caso se hizo público cuando su hija denunció que la Oficina del Control de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, fue a arrestarla a su casa. Y de ahí comenzó mi pesadilla cuando me paró la policía y no traía un ID, me arrestaron, me llevaron a la delegación y luego le llamaron a ICE y ICE a los 3 meses fue a mi casa a arrestarme. Por 5 años, Arriola se presentó en estas oficinas de inmigración pidiendo quedarse en el país, pero con los nuevos cambios que impuso el presidente Trump, fue preparada para lo peor. Una vez más, Arriola logró sortear la deportación. En febrero, Guadalupe García Aguilar, una madre mexicana con 2 hijos estadounidenses, fue deportada pese a las protestas. Y recientemente, las autoridades deportaron al mexicano Marco Tulio, cuando se presentó a una cita para ponerse un monitor en el tobillo. ¿Por qué es distinto el caso de Arriola? Su abogado explica. No creo que ella sabía que el asilo era una opción. Cuando cruzó la frontera, ella estaba huyendo tratando de llegar. Recientemente, cuando averiguamos que la estaban tratando de deportar, otra vez nos dimos cuenta que califica para la retención de expulsión y que debía informar a ICE de su miedo de regresar. Y ese es el proceso en el que estamos ahora. La retención de expulsión a la que se refiere el abogado es como un alto a la deportación. Arriola fue entrevistada por oficiales de migración por 5 horas sobre los motivos por los que teme regresar a México. A los 3 días me avisaron que si pasé la entrevista me creyeron y ahora me dieron una cita con un juez. Mientras tanto, Arriola aconseja a otras personas que conozcan sus derechos. Aunque seamos indocumentados, tenemos derechos. Entonces mucha gente no sabe. Piensan que porque no tiene papeles no tiene ningún derecho aquí, pero sí lo tiene. Para más información sobre esta historia, visite nuestra página en la web crónicas.azpbs.org. Y al regresar, usar un turbante es una expresión religiosa, pero también para algunos algo negativo. Le contamos cómo una campaña busca cambiar esta percepción. Una campaña nacional busca acabar con los estereotipos negativos contra la religión Sikh y otras comunidades, algo que para uno de los principales activistas en Arizona es muy personal. El hermano de Rana Singh Sodhi estaba trabajando en el jardín de su gasolinera, usando el turbante tradicional de su fe Sikh, cuando Francisco Silva Roque le disparó. Balbir Singh Sodhi murió en el instante. Habían pasado solo 4 días de los atentados del 11 de septiembre. Queremos tratar de educar más y más personas sobre la cultura Sikh, la comunidad Sikh y la religión Sikh. De esa forma, más gente entiende quiénes son sus vecinos, por qué se ponen un turbante, por qué tienen barba. Rana es parte de la nueva campaña Somos Sikhs, que busca combatir los crímenes de odio. Usar un turbante es parte de la expresión del compromiso con Dios para las personas de la religión Sikh de la India. Algunos musulmanes también lo usan, pero existe un estereotipo negativo que asocia a las personas que se visten así con el terrorismo. Todos los seres humanos somos iguales. Debemos respetar y entender que si yo me pongo un turbante, si hay personas que son de un color diferente, género diferente, debemos respetar y entender y amar a todos. A nivel nacional, algunas organizaciones se dedican a vigilar los crímenes de odio en todas las comunidades. Nos afecta a todos. Un solo crimen de odio es demasiado. No importa si es en contra de un miembro de la comunidad Sikh o un miembro de la comunidad latina. La campaña en Arizona se lanzó en la Gurudwara, un templo Sikh en Glendale. El templo Sikh es un sitio según esta religión al que están bienvenidas personas de distinta procedencia y fe religiosa. Durante el lanzamiento de la campaña contra la discriminación y el odio, estuvo presente el sheriff Penzón del condado Maricopa, quien enfatizó la importancia de denunciar estos delitos con la policía.
El gran problema es el conocimiento de las culturas. Combatir los crímenes de odio tiene un impacto, pero para abordar todo este asunto de forma holística, tenemos que poner nuestra buena voluntad para entender y aprender más y colaborar con las culturas a las que servimos. A 13 años del asesinato de su hermano, Rana estaba en un supermercado y vio una mujer y su hija que se le hicieron conocidas. Cuando se dio cuenta de quiénes eran, fue corriendo a hablarles. Entonces les dije que hoy, hace 13 años, su padre mató a mi hermano. Rana las sorprendió invitándolas a una ceremonia en memoria de su hermano. Un año después, Rana recibió una llamada de sede en la cárcel. Era Roque, el hombre que le quitó la vida a su hermano. Roque le pidió perdón y lloraron juntos. Cuando yo le abrí mi corazón, él se dio cuenta de su error y eso nos acercó. Después me dijo que si él saliera de la cárcel, iría conmigo a educar a más gente y viajaría conmigo. Así podríamos hacer este país más libre de odio. En Phoenix, Sunena Tienden, Cronkite Noticias. ¿Qué pasaría si en pleno verano se daña el aire acondicionado en su casa? Cuando regresemos en Cronkite Noticias, le diremos cómo una señora de más de 70 años enfrentó ese problema en el medio de temperaturas sobre los 100 grados. ¿Qué pasaría si en pleno verano se daña el aire acondicionado de su casa y usted no tiene los recursos económicos para pagar la reparación? Patricio Espinosa nos acompaña con más detalles. Patricio. Gracias, Lilia. Costosas reparaciones y, por supuesto, altas temperaturas es lo que muchos enfrentan si se daña el aire acondicionado central de su casa. ¿Qué hacer? ¿Cómo pagar? Existen programas de ayuda, pero cuando los recursos son bajos y la espera es larga, a veces solo un buen samaritano puede salvar el día. Con temperaturas promedio de 100 grados o más, Socorro Carvajal se encuentra en una situación desesperada. Más de $2,000 en este caso. ¿Qué hacer? Especialmente cuando Socorro Carvajal vive solo de su seguro social. Ahorita la temperatura adentro de la casa nada más está 82. Para dormir en este calorzote, ¿no? Katie Martin maneja un programa piloto que ayuda a personas de bajos recursos. Ayudamos a personas mayores deshabilitados, dice Martin. El programa piloto para personas de bajos recursos económicos está disponible en el condado de Maricopa, en las ciudades de Phoenix y Mesa, pero la espera es larga y los fondos disponibles muy limitados. Cuando Juan le dijo necesito un compresor nuevo, ¿cómo se sintió usted? Como que alguien me había explotado en la cabeza. Ay, porque yo sabía que los compresores son muy caros. Con esto, la única opción para Socorro Carvajal es usar su crédito o, de alguna manera, vivir en medio del calor. Pero Socorro se llevó una sorpresa. Pagaré $1,000 para la reparación, ofrece un buen samaritano, quien al enterarse del caso decide ayudar. Tengo ganas de llorar nada más por eso, pero que yo nunca pensaba que alguien me iba a ayudar de este modo. La reparación en este caso es solo temporal. Socorro Carvajal ha aplicado para un programa de ayuda del condado para reemplazar todo el sistema. Para Cronkite Noticias, Patricio Espinosa. Y así concluimos esta edición especial de Cronkite Noticias. Gracias por su amable compañía. Y recuerde, para más información visite nuestra página web cronkitenoticias.azpbs.org.